A continuación, en esta mesa panel denominada Memoria, Verdad y Justicia, los crímenes de lesa humanidad y la palabra como garantía de derechos, va a disertar la licenciada Claudia Miriam Pérez de Jiménez con el tema Los efectos de la subjetividad y el cuerpo social generados por el autoritarismo. Ella es licenciada en Psicología del Centro de Atención Primaria de la Salud, y también de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Tucumán. Gracias. Bueno, muchísimas gracias y gracias por haberme invitado. Yo le he puesto este título al trabajo porque en realidad soy en el CAP, soy psicóloga clínica. Entonces yo he trabajado con muchas personas de la época del proceso. Bueno, la violencia de Estado ocurrida entre los años 1976 y 1983 es donde se violaron todos los derechos. Se imponía el pensamiento único. Es por eso que he elegido este tema, porque la violación de los derechos han sido, para la gran mayoría, no importaba de dónde venían, como he estado aquí hablando el colega, pero aparte porque he pensado en mis pacientes, en las personas que han sufrido mucho en esta época. Bien, la violación a los derechos humanos en la Argentina alcanzó los distintos niveles del espectro social. Ha habido 2 millones de exiliados, aproximadamente, 30.000 desaparecidos, 9.000 presos políticos y cerca de 500 niños secuestrados o nacidos en cautiverio que han sido arrebatados de su familia y privados de su identidad. Esta época era una época donde se generaba el silencio. Entonces, lo que había era una desmentida social. Lo que pasaba, no pasaba. Todo se ocultaba y la gente que no tenía nada que ver y que también podía ser arrebatada, tampoco hablaba del tema. Pero en San Miguel de Tucumán sigue pasando esto hasta hoy. Se produjo violencia en todos sus aspectos en esa época y muerte que resquebrajaron el lazo social. Ya les voy a contar de Bussi. Sí, lo tengo a Bussi acá. Sí, lo tengo a Bussi. Bussi no se me ha ido. Sí, no, sí, Bussi no se me ha ido. Bajo la doctrina de seguridad nacional que era digamos, de la nación, se ha sembrado el terror, se hicieron los operativos de secuestro en la vía pública, el despliegue de allanamiento en los hogares y el consecuente desvalijamiento. Era su botín de guerra, mantenido en silencio, y el secuestro violento en condiciones de inermidad. Cuando pasaba alguien por la calle, lo secuestraba también. Como hoy es la trata de personas. Ahora, hablando de esto, por ejemplo, uno de los doctores allá en San Miguel de Tucumán, el doctor Mazaguer, él salía de una práctica en un sanatorio y entraban los milicos buscándolo a él. Cuando él ha escuchado su nombre, por supuesto que se ha ido volando, ha ido a tomar un avión y se fue del país. Cuando él volvió en la época democrática, descubrió que en su casa no había absolutamente nada. O sea, que le habían sacado todos los bienes y su madre tampoco estaba. Ellos, los milicos, los militares, el gobierno militar, tenían como objetivo infundir el sentimiento colectivo de que la víctima era peligrosa y al mismo tiempo generar en la subjetividad del resto de la población a través de estas medidas ejemplificadoras. Entonces,
generaban sentimientos de desesperación, la identificación con la víctima. Si vos actúas así, te va a pasar lo mismo. Y eso está hasta hoy. Porque esto circula, esto circula como mito porque, por ejemplo, en San Miguel de Tucumán corre mucho esto de algo habrán hecho. Esta gente algo habrá hecho, porque a mí nunca me ha pasado nada. ¿Sí? Entonces, yo nunca he estado metido en cosas raras. Esto sí. Bueno, eso en Tucumán es moneda corriente. A tal punto que los gobiernos estos que tenían, que han creado la ley de obediencia debida y el punto final, y con la impunidad, han generado mayor todavía, digamos, sufrimiento y sintomatología en la gente que ha vivido esta situación, en las víctimas del proceso y los familiares. Ahora, ¿qué pasó con Bussi? Ya que estamos en los primeros gobiernos democráticos. Bussi se ha presentado a ser gobernador en la provincia de Tucumán. Y ganó con el lema de fuerza moral. ¿Cuál era la moral que manejaba Bussi? La de la muerte. ¿Es legal? La desaparición es legal. Y Bussi terminó su gobierno y se presentó en la legislatura y ha sido, acá hay chicos tucumanos, diputado. ¿Cómo? No ocupó el cargo político, parece de 10, pero sí el de gobernador. Bueno, entonces, ¿qué ha pasado, digamos, con la subjetividad de muchas de las mujeres o varones que han estado? Ha habido sensaciones angustiantes de desprotección y desamparo, vivencias de vacío que no llega al nivel de significación, irritabilidad, apatía, hiperexcitabilidad, pesadillas recurrentes, despertar aterrorizado, ensoñaciones diurnas, falta de posibilidad de establecer contacto con el medio circundante, miedos al estilo de fobia. En este punto, yo les traigo una paciente mía que la debo haber visto hace como 20 años. Ella en ese momento tenía 38 años. Y en la época del proceso se la habían llevado. Tenía un nivel de escolarización de primero o segundo grado, o sea que prácticamente era analfabeta, era muy linda, y yo pensaba cómo habrá sido en sus 18, porque en sus 18 ella limpiaba, era empleada doméstica, y salía de una casa de limpiar y se la llevó los milicos. La han tenido hasta que ha entrado el gobierno democrático, y en todas las guardias entraban y salían y se la violaban. Entonces ella no quería saber nada con los hombres, a tal punto que sí ha tenido una pareja, pero que no tenía, digamos, sensibilidad, no tenía excitación, no tenía deseo, y con los hijos varones de ella también tenía cierto rechazo. Entonces hemos tenido que trabajar muchísimo tiempo esto para que ella le pueda dar un sentido, que es muy difícil que pueda significar esto, y darle un sentido a esto vivido y que ha sido muy traumático. Problemas sexuales, falta de erección, de deseos e impotencia,
anestesia en la zona del cuerpo donde sufrieron las torturas, trastornos de aprendizaje, las experiencias vividas que están encapsuladas se caracterizan por la no elaboración, el no sentido y el aislamiento. Los recuerdos que viven no son como pantallas o pantallazos y alguna situación vivida en el presente puede retrotraer lo padecido. En este tema quiero decirles que los militares lo que han hecho y que hasta hoy siguen funcionando, digamos, porque esta gente se priva de muchas cosas, como de hablar, que es fundamental el hablar y la palabra, como se ha dicho en esta mesa y coincido totalmente, pero los derechos que han sido violados, por ejemplo, a la libertad, a transitar libremente, a la igualdad, a la no discriminación, a la posibilidad de hablar, opinar, pensar y creer diferente, a hacer lo que se desea cuando no se concuerda con el pensamiento único, o sea, con el pensamiento hegemónico, porque entonces desaparecíamos, a la forma de vestir, de llevar el pelo largo, la barba, que ustedes van ahora a la Facultad de Filosofía y Letras en San Miguel de Tucumán y los chicos están con el pelo re largo y con el, ¿cómo se llama? Ras. Y se sientan en el piso con el pantalón roto, como los indios, cruzando las piernas. Eso tienen ahora el derecho. En la Facultad de Filosofía y Letras no pasa nada, en Psicología sí. Al libre discernimiento, a la libertad de creencias religiosas, a lo distinto, a la homosexualidad, derecho al trabajo, y esto de la homosexualidad, esto sigue hasta hoy. Porque hay muchos que respetamos y, digamos, acompañamos al homosexual o a la mujer lesbiana, pero hay muchos que no lo aceptan aún hoy. Y que es un derecho de las personas de ser diferente al resto. Derecho al trabajo, derecho a la protección, a la seguridad, al cuidado como seres humanos, derecho a ser respetado, derecho a la salud, a la educación, a no ser avasallados o avasalladas por situaciones violentas, y hablo de todos los sentidos. Cuando hablo de situaciones violentas, hablo de la sexualidad, como le ha pasado a esta mujer, de la violencia física, los golpes que le daban. Si han leído el Nunca Más, ¿qué hacían? ¿Han leído el Nunca Más? A las mujeres le ponían ratas por la vagina. Se desesperaba la rata por salir y le comía entero. Y a los hombres por el ano. Entonces, a disfrutar su rol de padre, porque al secuestrar los hijos, los niños, ¿qué pasó? A los abuelos todavía y las abuelas están buscando a sus nietos, le han privado de la identidad. Es fundamental trabajar con las víctimas de esta época siniestra y con el conjunto social para la elaboración del sentido de las situaciones traumáticas vividas y restituir la participación activa en los procesos de reparación. Muchas gracias. Bueno, ahora se abre un espacio de preguntas. Buenas tardes. Yo me llamo Oscar y soy psicólogo en una zona rural, de acá del interior de la provincia de Salta. Bueno, la verdad que, o sea, todos estos aportes que ustedes nos traen es algo que se sigue viviendo cotidianamente, como dice la licenciada, y por lo menos yo por mi parte personalmente uno la padece, ¿no? Porque
O sea, yo trabajo como becario en programas médicos comunitarios y bueno, estamos en relación con la Universidad de Tucumán. Y bueno, o sea, parte de este programa médico comunitario surge a partir de, creo que lo impulsa Alicia Kirchner. Y bueno, la verdad que los contenidos que tienen los materiales son muy importantes, muy transformadores, muy revolucionarios. O sea, se mencionó al Centro Ulloa hace rato, o sea, en los mismos contenidos tenemos a Ulloa, a Pichón Rivière, que muchas veces, o sea, las mismas universidades han ido dejando de lado. Y bueno, pero se padece una situación por ahí de opresión, de acoso laboral, en situaciones que se sigue con esto de la dictadura militar, en el sentido, o sea, mi jefe, mi tutor de programa médico comunitario, reivindica la dictadura militar en los espacios laborales. O sea, después de lo que te digo de programa, eso acá en la provincia. Y me ha pasado, o sea, estar escuchando bastantes veces estos comentarios. Una persona jubilada, enfermera de 76 años, que bueno, que tendrían que haberlos matado a todos, que no se merecían vivir, comentarios de este tipo. Y bueno, y comentando junto a enfermeros, junto a médicos, y hablando sobre situaciones que pasaron aquí en la provincia, como la masacre de Palomita, lo que pasaba en las guardias, y reivindicando todo eso a favor de la dictadura militar. O sea, todo esto es lo que uno padece en la situación laboral y, por ejemplo, o sea, con el tema de la Universidad Nacional de Tucumán de programas médicos comunitarios, o sea, tenemos profesores, o sea que a todos estos contenidos políticos, ideológicos, los han vaciado, han hecho rituales vacíos de sentido en cuanto a las capacitaciones, con el hecho de justificar solamente un dinero y hacer como si trabajáramos, aunque no hagamos nada, o hablando mal de pronto la dibujemos, en cierta forma, y no comprometerse, digamos, realmente con lo que es un proyecto de salud, una estrategia de atención primaria de la salud. Y bueno, eso es lo que vivimos aquí en la provincia y bueno, en el caso que va a venir un recién recibido acá a venir a hablar al ministerio de lo que está pasando, o sea, cuando nosotros tenemos 30 años, lo tenemos, o sea, más que obvio que, como dijo una compañera en el Congreso de APS, o sea, ¿cómo hacer para que no nos echen en estas situaciones? Porque, o sea, y no terminar identificado con el opresor, que sería el peor de los males para nuestra salud mental, como lo que se habló hace rato en el panel anterior. Bueno, eso es más o menos lo que se quería socializar en la experiencia que uno vive, y bueno, y seguir reivindicando lo que sería una psicología que reivindique los valores, digamos, éticos, políticos de la transformación social, y cómo hacer para que no nos echen con eso. Bueno. Seguramente, porque no podés separar la psicología, digamos, de la política, de lo ambiental. La psicología no muere en la clínica, sino que hay que ver todos los factores que influyen, lo social, lo cultural, lo ideológico, todo eso incluye para ser psicólogo. Sí. ¿Para quién es? ¿Es un aporte? Es una reflexión. Mi nombre es, si se escucha, soy Giselle Nosiglia, yo soy psicóloga, me desempeño en la Secretaría de Derechos Humanos de la Cámara Federal de Salta y, o sea, leí todos los libros habidos y por haber en la materia y trato de, pero mientras los escuchaba pensaba en esto de, por un lado, lo de los habeas corpus. Nosotros venimos haciendo un trabajo de rescate de los habeas corpus, se separaron casi 400 expedientes
hasta el 80 más o menos, porque la política, digamos, de destrucción del Poder Judicial implica que hay ciertos expedientes que se destruyen después de 30 años. Por suerte no tuvieron interés en esos expedientes ni en el archivo, y eso permitió rescatar esos testimonios, digamos, que ayudan muchísimo, digamos, aparte de los testimonios de la gente. Hay toda una discusión en el derecho penal en relación a restarle, digamos, cierto valor a la prueba testimonial, como que tiene que estar acompañado de otra cosa más. Estos expedientes, digamos, que estaban en el archivo, permitieron como unir esas cosas que iban diciendo los testigos y como ir atando cabos. Es como un trabajo como arqueológico, muy difícil en algunos casos. Hay una gran diferencia entre lo que escucha un psicólogo y entre lo que escucha un abogado y rescata como prueba. Un psicólogo a veces se remite a la legalidad del inconsciente, y un abogado está en rescatar pruebas para probar algo, y hay cosas, digamos, de la legalidad del inconsciente que pasan y son entidades para esa persona, pero que no se pueden probar legalmente, o sea, que no siempre se pueden probar, o sea, que requiere de otra lógica, o sea, que en la interdisciplina, digamos, hay que tratar de yo entiendo la lógica, digamos, legal. Hace 20 años que trabajo en la justicia, pero pensaba en lo que decía Matías Duarte en relación a no citar a la familia. Hay también un conflicto, digamos, entre la presión que ejercen en el punto de que una causa se eleve a juicio con rapidez, y todo el trabajo y lo difícil que es ir buscando persona por persona, que la mayoría están muertas, o sea, están muertos los que mataron, están muertos los testigos, se acude a la Secretaría Electoral buscando datos y no se encuentran, y se sigue buscando. Entonces la mayoría de las causas por lo menos tienen de 10 a 50 cuerpos. Todo ese trabajo es muy engorroso e implica encontrarse con el dolor, que en general los operadores del sistema judicial no están acostumbrados. Les cuesta tolerar la angustia que genera escuchar el dolor del otro. De hecho, a mí me mandaron ahí por eso. Vos que sabés qué hacer con el dolor, anda. Es un trabajo como solitario. Hace poco yo escuché una conferencia que los abogados que estaban digamos, en la parte querellante decía que es difícil conseguir un abogado que litigue en digamos. Hay pocos abogados que llevan adelante ese rol. Sin abogado. Para los abogados no es convocante estas causas. Sí, entonces los mejores abogados están, como él, enloquecido, digamos, trabajando y tratando de entender la lógica que viene a nivel nacional, la lógica provincial. Trabajar con el dolor, y trabajar con el dolor es difícil. Bueno, vamos a dar espacio a otras dos preguntas y ya cerramos la mesa panel para dar lugar a los que siguen. Va a haber otros espacios de intercambio que va a ser propicio para hablar de estos temas. Bueno, a lo de la Ley Nacional de Salud Mental, o sea, me refiero, o sea, a lo de la Secretaría de Salud Mental, o sea, la problemática que yo también había llevado al colegio sobre el tema de, o sea, como estuvo hablando ahí el compañero sobre la cantidad de intentos de suicidio adolescentes que estamos teniendo, y bueno, y que en realidad, o sea, no somos, cuando planteamos el abordaje de la Ley Nacional de Salud Mental, muchas veces tenemos en contra todo el equipo, por más que interese, hay muchas resistencias levantadas en frente a eso, y después se generan ciertas persecuciones laborales por ese tema, porque a lo mejor hay un intento de suicidio y se lo retira
al paciente, o sea, supuestamente tiene que hacerse un abordaje en el hospital local, regional, a partir de la Ley Nacional de Salud Mental, y se lo retira al paciente a lo mejor a las 3 horas, después de haber tenido un intento, y capaz que vos, si fue un sábado, vos llegás el lunes y te enterás, digamos, por paciente o por la gente, pero lo que pasó, pero no te enterás, digamos, por una comunicación del trabajo en equipo o del equipo médico. Ni tampoco, digamos, se escriben las historias en relación a esto. Y bueno, esa es otra temática, pero la temática puntual, y digamos también es en relación al programa que hay un vaciamiento de contenido ideológico, político, académico, y con el hecho solamente de, digamos, de hacer el cómo sí, como si se trabaja, como si se hace algo, cuando en realidad, o sea, se pueden estar haciendo cosas, pero hay muchos agentes parasitarios dentro del sistema de salud, hablando mal de pronto, o sea, muchos ñoquis que reproducen este sistema. Y bueno, y en cuanto al tema de derechos humanos, o sea, los mismos jefes nuestros, o sea, están reivindicando la dictadura militar, están hablando, y estando dentro del programa de médicos comunitarios, o sea, gente que ya está jubilada dentro del sistema de salud provincial. Que eso es lo que quiero expresar, Julio. O sea, pertenece al Ministerio de Salud, no a Desarrollo Social. Son los CAPS, los Centros de Atención Primaria de la Salud. ¿Vos estás trabajando en un CAPS o estás trabajando en un SIC? Yo tendría que estar trabajando en un SIC, pero estoy trabajando en un hospital porque, bueno, por ciertas cuestiones de gestiones anteriores, me mandan al hospital y bueno, trabajo en un hospital de nivel 2. O sea, en salud pública. Salud pública, o sea, dentro de eso, o sea, nosotros pertenecemos a la nación, pero digamos, la provincia es la que administra nuestras vidas en cierta forma, digamos, los recursos humanos de las provincias. Quien reivindique la dictadura militar tiene que porque salud pública se tiene que democratizar. Tiene que ser. Y bueno, y hablándose también de cuestiones, por ejemplo, de lo que han pasado en las guardias con desaparecidos, con otros médicos, pero... Y lo que pasa es que yo ya lo denuncié, o sea, yo lo denuncié, digamos, al hecho y a las situaciones que están pasando en el programa, que no es una cuestión parasitaria del programa que está pasando de este año, o sea, acá en la provincia de Salta, tiene un antecedente de años anteriores, si serán 4, 5, 6. Y a la vez te quiero contar que hay muchos problemas a nivel nacional, para que vos no sientas que de repente puede ser algo local. Ajá. Y bueno, yo lo planteé a la nación, en cierta forma Lo que te quiero decir es, tenemos un nivel de fragmentación en las prácticas. Entre la salud y la provincia, entre la nación y la provincia. Entre la nación y la provincia, entre nosotros. Sí. Como hoy Mónica planteaba, también hay que reflexionar entre los trabajadores, nuestras condiciones de trabajo y cómo nos vemos con los distintos niveles, porque no nos conocemos casi entre los distintos niveles. Lo que termina es expulsar la población, que es el problema más grande que estamos atravesando. Responsabilidad de los distintos. Perdón, sí, el doctor Matías. Disculpen las que querían hacer preguntas. Sí. Lo que pasa es que tenemos que dar lugar a la otra mesa panel. Nos parece que tenemos que respetar también eso. Sí, muy pocas palabras en relación a lo que comentó la compañera que trabaja en la Cámara. El Estado tiene la obligación de garantizar el derecho de las víctimas y los familiares. Tiene que poner todo su mayor empeño y esfuerzo para darle la oportunidad de que se puedan constituir como creyentes y participar en el proceso. Traducido en otras palabras, si tienen que ir a cada una de las casas de las víctimas y familiares, lo tienen que hacer, porque es el Estado. Ahí estamos depositando legitimidad también en estos procesos. Hay impunidad biológica para los represores, que en Salta solo son muy pocos los que han sido condenados, y esta demora biológica va en perjuicio de las víctimas y los familiares. Se están muriendo víctimas, se están muriendo madres, abuelas. Hace poco falleció una militante muy importante acá en Salta, Coca Gallardo, ¿no? A semanas de una sentencia judicial que ella tanto estuvo esperando. Entonces, no tenemos que relajarnos respecto a las obligaciones que tiene el Estado. Simplemente. Muchas gracias a toda la mesa panel.
Lo último, yo he evaluado el año pasado, se hizo la primera evaluación de la CONEAU de las carreras de psicología en todo el país. Yo participé del proceso evaluador, soy evaluador hace mucho en la CONEAU. El tema del suicidio no es una problemática de las carreras de psicología en el país, simplemente. Bueno, muchas gracias, los despedimos con un aplauso.